Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Denle me gusta para que YouTube promueva el video, inviten a sus amigos a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de una nueva emisión y se unan a nuestro lavadero. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, Juan Ponce, Ani Landa, Silvia Rodríguez, Alfredo Bernades, Verónica Hernández. Sí, Ponce se llevó la Nochebuena y le puso Poncetia. Ni modo. Saludos al grupo México Despierta, a la doctora Reina Bárcenas, un abrazo mi querida doctora, a la doctora Marta Maqueo y a todos muchas gracias por su preferencia. Pues bueno, no hay plazo que no se cumpla y hoy hemos llegado al último programa de la serie 500 y 200. México, con X española de Tlaxcala. Y estamos comenzando este programa, escuchamos los sones de mariachi de Blas Galindo y otra música mexicana que les va a resultar muy familiar y que nos acompañarán en este recorrido que pretende desmantelar los mitos y prejuicios para que hallemos las verdades por las que debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces prehispánicas, europeas y americanas. Sin más preámbulo, arrancamos. Después de toda esta serie podemos concluir sin temor a equivocarnos que el axioma es cierto, pero debe ampliarse. La conquista la hicieron los indígenas, la independencia la hicieron los españoles y la república nos la hicieron los estadounidenses. Pero no lo digo para aumentar más los complejos y prejuicios y los resentimientos, todo lo contrario, para estar orgullosos de lo que tenemos detrás de nosotros y proyectarnos al futuro, porque México está hecho de lo mejor que pudo haber en el mundo. En estas tierras se asentaba lo más avanzado de las civilizaciones preamericanas, porque todo el conocimiento maya y la cultura mexica ya habían dejado su huella cuando llegó lo más avanzado de la vieja Europa. Y cuando hubo la oportunidad de independizar a México, pues también nos llegó lo mejor del mundo moderno y sigue vigente hasta nuestros días. Lo que pasa es que por los complejos y prejuicios que tenemos, no hemos sido capaces de identificar todo lo bueno que hemos recibido y simplemente no lo sabemos aprovechar. Se dice que nos llegó lo peor de Europa, pero eso es una gran mentira, porque como ya vimos, el encuentro de los castellanos, nuestra segunda raíz, con los pueblos originarios, se dio cuando Carlos I ya era el rey del imperio más poderoso del mundo conocido, y fue enviada a la Nueva España todo lo mejor que había, en tecnología, en personas de leyes, de conocimiento, en urbanistas, etc. Hoy sigue siendo un gran desafío de ingeniería de secar un lago de permanentes corrientes endorreicas que existen hasta nuestros días. Y la gran ingeniería texcocana se unió a la española y lograron dragar el gigantesco lago que hoy es el Valle de México. La hazaña de ir más allá del albarradón del lago de Texcoco para hacer el gran tajo de Nochistongo que desalojó las aguas fue tan temprano en el tiempo que parece increíble una obra de tales dimensiones 300 años antes del Canal de Panamá. Socialmente, la creación de la República de Indios fue un logro de la convivencia social que permitió, a diferencia de los liberales republicanos del siglo XIX mexicano, permitir la respetuosa coexistencia de los pueblos nativos con los llegados de Europa y con los nacidos de las mezclas raciales. Quizás los españoles lo aprendieron de su convivencia con los moros durante siglos, pero lograron aplicar con éxito el modelo en la Nueva España y a la larga fue tan exitoso que a fines del siglo XX no quedó más remedio que reconocer que Benito Juárez se había equivocado y que era una necesidad justa reconocer los derechos, tradiciones, cultura de los pueblos indígenas y bueno, como los españoles lo hicieron, que siguen hasta las actuales regiones autonómicas en España. A los españoles se les ocurrió en el siglo XVI y funcionó hasta la segunda mitad del siglo XIX para que al final del día la igualdad jurídica liberal demostrara que había fracasado y se tuvo que regresar tímidamente del siglo XX al reconocimiento de la peculiaridad de derechos y cultura indígenas. Es falso que en Nueva España se explotara y esclavizara a los indígenas. La República de Indios lo impedía y en consecuencia también es falso que la Inquisición haya aplicado la violencia contra los nativos para imponer la cruz cristiana. De hecho, con las manos, con los dedos de las manos podemos contar a los indígenas que fueron ejecutados por orden del Tribunal del Santo Oficio y nos sobran dedos. Claro que hubo violencia contra los indígenas, no la podemos negar. Ya vimos hace unos programas la guerra que desencadenó el loco de Nuño Beltrán de Guzmán, pero fue la excepción de la regla y en los territorios que no estaban bajo control del desaparecido pueblo mexica.
Y la brutal implosión demográfica en América no fue por la violencia de los españoles, sino por la enfermedad, las epidemias. Y ya también vimos en esta serie que no la traían los españoles, sino los esclavos que venían de África, y eso aniquiló al 95% de la población nativa de América. Por lo demás, los mexicanos, como decía Iturbide, tenemos más de españoles que de indígenas. Hablamos, pensamos, amamos en español. Adoramos en español al Dios que nos trajeron los españoles, y a nadie se le ocurriría eliminar a Dios por decreto para volver a adorar a Huitzilopochtli. La propia psique del mexicano estaría con el temor al castigo del Dios que nos trajeron los españoles. Vestimos como lo hace el mundo occidental y nos comportamos sin complejos como el resto del mundo occidental. Incluso se nos pasa la mano y somos más papistas que el Papa. Si en alguna parte del mundo hay una mayor resistencia a la modernidad que trastoque los valores tradicionales que trajeron los europeos, es en México. Digamos que aquí tenemos la última línea de defensa de las tradiciones que vienen desde la Edad Media. México está pegado a Estados Unidos, pero es el país latinoamericano que menos influencia estadounidense tiene. Es la última línea de defensa del mundo hispano. A diferencia de Centro y Sudamérica, en México menos niños se llaman Kevin, Washington, Brandon, Tiffany, etc. Aquí con orgullo la niñez lleva nombres españoles vinculados al santoral, que traían los europeos. María, Juan, Guadalupe, José, Ana, Santiago. Y también con mucho orgullo hay Citlali, Tonatiuh, Xochitl, Jainicté. ¡Qué maravilla! Y ya que hablamos de la cercanía con el vecino del norte, nuestra tercera raíz en la Organización Social Mexicana, aunque tropicalizada, no deja de venir de Estados Unidos y jamás nos pasaría por la mente volver a una monarquía. Nos sentimos cómodos con una república a la mexicana, con instituciones espejo de las gringas para guardar las formas, aunque debajo del agua nos las arreglemos para que las cosas caminen sin sufrir con el tedio de cumplir con la ley, y así quedamos bien con Dios y con el diablo, y hasta nos sentimos orgullosos de ser simuladores, y ensalzamos al chingón, que tranza para que avance, despreciando y viendo como a un torpe al que prefiera cumplir con la ley, porque como le dijimos en el programa pasado, el clasismo heredado de la monarquía nos permite sobrevivir, y más allá de los méritos, la astucia es la que nos permite sobrevivir, sin importar que hagamos lo que a Dios no le gusta. Total, Diosito es a toda madre y nos pasa todas nuestras tranzas. Por eso somos el pueblo del pensamiento mágico. A mí no me va a dar COVID porque Diosito me quiere mucho. Y entonces soy un irresponsable. Y si no pudo protegerme Diosito y me contagié, pues algo me tendré que morir. Y cuando viene la muerte, pues es que Dios así lo quiso. Y así no nos hacemos responsables de lo que nos pasa. Pero así somos felices, nos gusta hacernos tontos y por eso permitimos gobiernos que se comportan con la misma irresponsabilidad con que la hacemos nosotros. Y si pensaban que me había brincado la primera raíz, pues se equivocan. Pero la quise dejar al final porque es donde más mentiras hay y es donde tenemos motivos para sentirnos orgullosos con lo que no sabemos. Nos dijeron que nos invadieron, que nos saquearon, que destruyeron nuestra cultura, pero esas son mentiras del tamaño de una montaña. En primer lugar, nunca hubo invasión militar porque España ni existía, no traían un ejército de ellos y ni siquiera había un estado que invadir. En Mesoamérica había muchas poblaciones, pero no estaban unidas bajo una única jurisdicción político-administrativa, así que no hubo invasión. Tampoco destruyeron nuestra cultura. Por lo que acabamos de mencionar, nuestra cultura está hecha en español y con valores judeocristianos. No hablamos náhuatl, ni adoramos a Huitzilopochtli, y la única cultura que fue anulada fue la mexica, y eso a medias, porque sus vestigios aún están entre nosotros. Para los demás pueblos mesoamericanos, la llegada de los caxtiltecas, los de Castilla, fue una oportunidad de liberación, porque los españoles tuvieron la virtud de saber unificar a todos los pueblos oprimidos por los mexicas, lo que antes no se había logrado. Sería estúpido creer que 1 millar de españoles hubieran vencido a cientos de miles de mexicas, pues ni que fueran todopoderosos los españoles. Fueron los cientos de miles de aliados indígenas provenientes de Tlaxcala, de Huejotzingo, de Chalco y otros pueblos que unidos, y repito, unidos,
tuvieron en los caxtiltecas a un aliado más para acabar con la opresión de Tenochtitlan. Así que nuestra cultura ancestral no es la de los mexicas, sino la de los tlaxcaltecas, y es la que nos dio todo el acervo cultural ancestral que poseemos. El náhuatl que predomina en el centro de México no es el de los mexicas, sino el que hablaban los tlaxcaltecas y que sobrevive hasta nuestros días, porque el señorío de Tlaxcalan permaneció intacto desde la llegada de los españoles y duró así por 350 años. La cosmovisión heredada de los toltecas fue la que fundieron los tlaxcaltecas, no los mexicas. Los mexicas casi desaparecieron por completo y solo la nobleza mexica que sobrevivió terminó en España y no regresó de allá. Conservaron su condición de nobles, reconocidos en las cortes europeas. Pero fue Tlaxcala quien preservó la lengua nativa, las tradiciones ancestrales, la organización caciquil, la economía comunal, el sincretismo religioso, la gastronomía y todo aquello prehispánico de lo que nos sentimos orgullosos. Los españoles respetaron a sus aliados y esa alianza recorrió el mundo entero. Por si no lo sabían, los que salvaron a los españoles en la guerra del Mixtón fueron los tlaxcaltecas, que ayudaron al virrey Antonio de Mendoza a impedir que Guadalajara cayera por el sitio Huixarica, luego de los abusos de Nuño de Beltrán de Guzmán. Y fueron los tlaxcaltecas los que llevaron el náhuatl al occidente, norte y sur del actual México. Por eso hay poblaciones con nombre náhuatl en lugares donde la cultura autóctona era otra. Y no solo eso, los tlaxcaltecas llevaron nuestras raíces culturales al resto del planeta, puesto que los tlaxcaltecas cruzaron el Océano Pacífico en las tripulaciones de Miguel López de Legazpi para conquistar las Islas Filipinas y extender el Imperio Español. Así es, los tlaxcaltecas eran aliados del Imperio Español y llevaron el náhuatl hasta Filipinas. Por eso la mezcla del español y el náhuatl, conocida como nahuatlismo, se combinó con el tágalo de las Filipinas y por eso allá se hablan palabras de origen náhuatl como capurco o acapulco, achuete o achiote, abocado o aguacate, alpazotis o epazote, apachurrar, atole, cacahuate, cacao o cacao, camachile, que es el guamúchil, camote, coyote, ciclet o chicle, chico, sili o chile, chocolate o chocolate, chicubite o chiquihuite, cíncamas o jícama, jícara, mecate, metate, nanay o nana, pachón, parúparo o papalote, pepena, pitaca o petaca, petate, peyote, culitis o quelites, tamalis o tamal, tapanco, tatay o tata, tianguis, tocayo, camatis o tomate, zacate, zapote y un larguísimo etcétera. Pero además el náhuatl llegó a Europa y fue por los tlaxcaltecas, por los aliados del Imperio Español. Fue gracias a ello que es mundialmente conocido el chicle, el chile, el chocolate que hacen los suizos, el tomate y la tiza, entre otros. Por cierto, una curiosidad es que los nativos usábamos la palabra tizatl y los españoles usaban gis, pero ahora nosotros usamos gis y los españoles usan la tiza. ¡Qué maravilla! Eso no nos lo dice la historia oficial, que los tlaxcaltecas invadieron el mundo con su cultura, idioma, fuerza militar y genes. Así es, genes. Tengo una querida amiga, doctora Svetlana Kachenko, te mando un fuerte abrazo, es de origen ruso y aunque nació en la porción oriental de Rusia, más al norte de Japón, cuando ella se hizo su mapa genómico, ¡sorpresa!, resulta que tiene genes mexicanos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo se mezclaron genes vikingos con mexicanos a tan gran distancia? La única explicación posible fueron las invasiones hispano-tlaxcaltecas en el lejano oriente. Sí, España nos sembró su cultura, pero Tlaxcala hizo lo propio con el mundo entero y hay un montón de palabras y costumbres que el planeta no tendría si no fuera por los tlaxcaltecas. Nuestra verdadera raíz triunfadora, la que se liberó del yugo mexica y preservó el legado cultural ancestral del que hoy tan orgullosos nos sentimos. Por eso, al entrar al estado de Tlaxcala, se puede leer con orgullo en su arco:
cuna de la mexicanidad. Así es, Tlaxcala y Castilla unidas son la cuna de México. Y hay que decirlo con muchísimo orgullo porque en nuestra sangre está lo mejor del mundo. Sin poses ni purismos, sino el sueño de la globalidad de nuestro tiempo materializado en personas de carne y hueso hace 500 años. Perdón, pero un pueblo oprimido y derrotado no difunde su lengua, tradiciones, gastronomía y música por todo el mundo. Y nuestro pueblo ha logrado todo eso. Así que no somos vencidos ni derrotados. Al contrario, somos los triunfadores. ¿Y nos subestimamos? Qué estúpidos hemos sido. Y todo por creernos las mentiras de la historia oficial. Nuestra cultura raíz no es la mexica, es la tlaxcalteca. Nuestra cultura madre es la española. Y nuestro derrotero es el liberalismo a la estadounidense. Pero nos gusta hacernos las víctimas para no responsabilizarnos de nuestras metidas de pata. Claro, siempre es más fácil justificarnos y echar culpas que asumir nuestra responsabilidad. Y la cereza del pastel, para terminar dignamente con esta serie, y la que une el auténtico llamado de independencia sin renunciar a nuestras raíces, se encuentra en la X que aparece en el nombre de México y en el de Tlaxcala. Porque se ha insistido tanto en que México se escriba con X y no con J como suena. Y aquí les cuento la historia. La X de México no tiene nada que ver con la cruz del Códice Mendocino, ni relación alguna con cruce de caminos en Tenochtitlan. Resulta que nunca existió un alfabeto náhuatl. Los pictogramas no eran un alfabeto. Los glifos representaban palabras completas. De manera que los españoles, que se gastaron todo nuestro oro en construir los maravillosos palacios que asombraron a Alexander von Humboldt, fueron los mismos que convirtieron al náhuatl en una lengua escrita. Y a falta de alfabeto, pues los españoles nos prestaron el suyo. Y al sonido de las palabras en náhuatl se usaron las grafías del castellano. ¿Quieren más mestizaje y sincretismo? ¿Ya vieron dónde está el oro que dizque nos robaron? Siempre se quedó aquí y fue invertido en obras arquitectónicas que sobrevivieron al tiempo, a la naturaleza y nos siguen asombrando. Bueno, pues ese náhuatl escrito usó las reglas gramaticales de la llamada Norma Alfonsina de la Escritura, creada por el rey Alfonso X el Sabio entre 1252 y 1284, que establecía en su gramática el estándar del español y fijó un término llamado sonido fricativo prepalatal sordo. Eso quiere decir que lo que se escribe con X suena como she. Por eso al pueblo alicantino de Gijona se lo conocía como Xixona. Javier era Xavier, escrito con X, y como los pueblos prehispánicos le decían México, pues al transcribir al náhuatl con las grafías hispánicas se escribió México con X, aunque sonaba México. Y también existía el sonido fricativo velar sordo, que sonaba como la actual J. Estas reglas duraron intactas hasta bien entrado el siglo XVII, aunque ya para ese siglo, por el uso del idioma, la X ya sonaba como J en ese tiempo. Y como los idiomas son dinámicos y cambian según su sociedad, los cambios, que estaban ya de manera de uso común, se adoptaron de manera formal en el idioma hasta 1815. Ahora el sonido fricativo prepalatal sordo ya no se escribía con X, sino con J. Y así, desde el siglo XVII, se escuchaba Gijona, pero se escribía con X. Y México sonaba con J, pero se escribía con X. La cosa es que cuando cambia oficialmente la regla, 1815, era justo cuando el cura Morelos ya había declarado la independencia de la América Mexicana, y en un acto de auténtica rebeldía a las reglas que venían de España, tanto sus seguidores como los españoles que ayudaron a independizar a la Nueva España, decidieron rebelarse a la nueva regla gramatical y arbitrariamente dijeron: México no va a ser con J, se escribe con X aunque suene con J, y se quedó escribiéndose con X. El debate continuó todo el siglo XIX, el XX, y fue hasta hace unas décadas que la Real Academia Española de la Lengua admitió que era igual de correcto escribir México con X o con J. Y por eso la usamos con orgullo. La X que los españoles usaron desde el siglo XIII para ponerla en el nombre de las poblaciones que nos dan identidad nacional.
Así, Tlaxcala, que suena como X, en realidad era Tlaxcala, pero se escribe con todo orgullo como se escribe México, con la X que nos distingue en todo el mundo y que es el símbolo más claro de independencia de nuestro país de cualquier otro sobre la tierra. Si repudiamos nuestro origen español, nos estamos repudiando a nosotros mismos. Si permitimos que escondan nuestro otro origen tlaxcalteca, le hacemos una injusticia al pueblo que se liberó de sus opresores y que nos legó toda la tradición ancestral de la que nos sentimos orgullosos. Los tlaxcaltecas no son traidores, porque no eran parte de un país prehispánico único. Era un pueblo oprimido por los mexicas y en consecuencia eran pueblos enemigos. Y los enemigos no se traicionan, se miran de frente y se combaten. Y los que vencieron en el combate fueron los tlaxcaltecas y sus aliados los caxtiltecas, los que venían de Castilla. Juntos liberaron a todos los pueblos tributarios de Tenochtitlan. Y si todo eso no hubiera ocurrido, hoy no hablaríamos el español mexicano obviamente, ni tendríamos la gastronomía portentosa que presumimos, ni tendríamos el son de mariachi que es 100% de origen español, ni tendríamos la cosmovisión religiosa tan sincrética que ha terminado en pueblos mágicos, ni tendríamos la ciudad de los palacios o la ciudad de la eterna primavera, ni nos sentiríamos tan orgullosos de nuestros pueblos. Y si no viviéramos en la capital, podríamos ser carnes de sacrificio para los dioses mexicas. Si nada de la historia que despreciamos hubiera ocurrido, simplemente no existiríamos. No seríamos mexicanos. ¿Ven que sí hay motivos para estar orgullosos de nuestra raíz española, pero también de la tlaxcalteca y hasta de la estadounidense? Dejemos de ser un pueblo de acomplejados, resentidos y vencidos porque no lo somos. Somos la herencia de los vencedores. Pero esa herencia nos las han escondido para aprovecharse y mantenernos acomplejados, sobajados, humillados, derrotados, divididos y resentidos. Y peleados con nuestro glorioso origen, con nuestro mejor destino, de hecho. Lo que pasa es que tenemos una historia oficial mentirosa que nos sirve de pretexto para evadir nuestra responsabilidad y siempre echarle la culpa a alguien más. Ni los españoles ni los gringos tienen nada que ver con las oportunidades que México ha dejado pasar, pero los usamos como pretexto para no asumir la responsabilidad de nuestros errores. Somos mucho más que las mentiras que nos vendieron a un precio altísimo. Y ningún gobernante mediocre es más que lo que nos debería hacer sentir orgullosos y alegres, como decía Schiller. Vayamos entonces como hermanos, unidos como héroes hacia la victoria. ¡Viva nuestra herencia española! ¡Viva nuestra raíz indígena! ¡Viva nuestra república perfectible! ¡Viva nuestro amado México! Y que nunca más se le use para satisfacer intereses personales. México es nuestro, es más que los egos de los políticos y México es para el mundo entero el orgullo de todas las culturas de la tierra. ¿Qué creen? Ya se acabó el detergente y con él toda nuestra serie 500 y 200 de varios meses. Si les gustó, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Han sido días de ardua investigación y vamos a tomar un merecido descanso por unas semanas. Pero aquí estaremos con un nuevo formato más breve y sustancioso. Pronto van a recibir noticias. Mientras tanto, yo les deseo un excelente domingo y nos veremos pronto para un nuevo chisme aquí en la historia en el lavadero. ¡Viva México en sus 200 años! Adiós.